Nehemías capítulo 9 y 10. Nehemías 9 y 10. Por favor. Nehemías 9 y 10. Reconstruir un muro, una muralla, le tomó a Nehemías 52 días. Pero reconstruir la vida espiritual del pueblo le tomaría por lo menos otros 20 años. Una reconstrucción espiritual, moral, financiera, familiar, tomaría muchos años. Aquella condición precaria que Hanani le describió en el capítulo 1, cuando Nehemías preguntó por sus hermanos los judíos que habían quedado en Jerusalén, ¿recuerdan? Él estaba en Susa, la capital del imperio persa en ese tiempo. Y Hanani le dice a su hermano Nehemías: los que quedaron están en gran mal y afrenta. Viven en una vida terrible. Están destruidos, están consumidos. Bueno, esa condición requería algo más que ladrillos para ser renovada. En esta segunda etapa de reconstrucción, que comienza a partir del capítulo 7, ellos terminaron la muralla en 52 días, pero en estos capítulos Nehemías se va a centrar en lo más importante. Hace 8 días les dije, ¿de qué serviría que la ciudad tuviera una gran muralla si no había personas dentro de la ciudad o los hogares estaban destruidos, como vamos a ver en un momento más? En esta segunda etapa de reconstrucción, los enemigos, aunque seguían ahí, pero ya no eran Tobías, Sanbalat y Gesem el árabe. En esta segunda etapa los enemigos se llamaban ignorancia de la palabra, indiferencia a esa palabra, desobediencia, idolatría, entre otros muchos enemigos que el pueblo tenía en su corazón. Esos son los enemigos más terribles para esta segunda etapa de reconstrucción. Están tan activos en la vida del pueblo que tomaría 20 años echarlos. No me refiero a Sanbalat, no me refiero a Gesem el árabe y no me refiero a Tobías. Me refiero a esos enemigos que nosotros abonamos, alimentamos a lo largo de muchos años. Cuando venimos a Cristo por su gracia, somos salvos de la condenación eterna. Este acto salvífico llamado redención. Es decir, cuando un pecador viene a Cristo, buscando a Cristo para salvación, en ese momento nosotros creemos, por lo que dice la palabra, que en ese momento su condición eterna pasa de un estado de condenación a salvación. Por la palabra creemos eso. Pero cuando una persona viene a Cristo, también le es concedido un privilegio, hermanos, hermoso, y es ese privilegio de ser restaurados. Para los hermanos que han conocido a Cristo ya en su vida adulta, ¿verdad? No me dejarán mentir que muchas veces ya llegan a Cristo golpeados por la vida, con fracasos, con heridas, con rencor, con amargura, con culpa. Y hermanos, eso no se termina el día en que venimos a Cristo. Eso comienza a ser sanado. Es como una persona que tiene una llaga en el pie. No está Toño hoy, le encanta mandarme fotos de pies llagosos. Y luego me dice: mira el paciente que me llegó hoy. Y pues qué bueno, ¿verdad? Atiéndelo. Pero eso es como pensar que yo voy a una persona que tiene ahí un pie y tiene gangrena, pensar que por ir a ver al doctor ya se sanó. No, en realidad por ir a verlo ha comenzado su proceso. Cuando nosotros venimos a Cristo, la ira, el rencor, la amargura, la culpa y todo aquello que el pecado ha traído a nuestra vida no desaparece ese día, hermanos. Creo que por falta de comprensión de este punto tan importante, muchos creyentes viven amargados y terminan diciendo: a mí el evangelio me falló.
Pero no, estamos en un proceso de restauración y ese proceso culminará cuando Cristo venga un día por su iglesia. Un día, hermanos, toda esta condición terrible que el pecado ha traído a nuestra vida, un día terminará. A mí me gusta cuando platico con la hermana Irma, ¿verdad? Por cierto, no dejen de orar por nuestros hermanos que están padeciendo en su salud, ¿verdad? Nuestra hermana Irma, nuestro hermano Víctor Ruiz, nuestra hermana Luisa, mamá de nuestra hermana Maribel. Oren por favor por ellos. Pero siempre que me voy a despedir de la hermana Irma, ¿verdad? Viendo su condición, ella ya no se puede sostener por sí sola, tiene que ser ayudada, ya está en casa también. Pero yo siempre le digo, hermana Irma, esta no será la condición en la que usted quedará, postrada, enferma, deteriorada. Un día glorioso, por lo que dice la palabra, nuestros cuerpos serán glorificados. Algunos de nosotros llevamos más de 30 años en el Evangelio. Otros están dando sus primeros pasos en la vida cristiana. Pero todos seguimos en proceso de restauración. Algunas actitudes que debimos haber dejado todavía son parte de nuestra vida, hermanos. Y con tristeza debemos reconocer eso, ¿no es cierto? Algunas actitudes que debimos haber ya dejado todavía son parte de nosotros. Y por eso digo, qué paciencia la de Cristo en nosotros. Cristo ha sido paciente en nosotros. No solo paciente para salvarnos, pero paciente para santificarnos. Ciertas etapas, decisiones y acciones de nuestra vida no armonizan con nuestra edad espiritual. Decimos a veces, yo gracias a Dios llevo 20 años de cristiano. Sí, pero tus decisiones, tus acciones no armonizan con esa edad espiritual, ¿verdad? Algunos dirán, yo llevo 5 años, pero algunas decisiones, algunas acciones, ¿verdad que no armonizan con esa edad espiritual que decimos tener? La restauración en nuestra vida aún no está completa y para ello, ¿sabe qué es suficiente? La palabra de Dios. No hay otra cosa, hermanos. No es la terapia. No es el coach. Es la palabra. La palabra, la bendita palabra de Dios es suficiente para completar la obra en nosotros. Y Nehemías lo sabía bien. Por eso es que estamos hablando, continuando con nuestra serie, factores determinantes para el avance. Ya vimos los primeros capítulos, cuáles fueron esos factores, pero ahora estamos hablando de una renovación interna del pueblo. Hace 8 días estudiamos corazones quebrantados, pero el día de hoy, hermanos, estudiaremos corazones obedientes. Corazones obedientes. ¿Sabe que de nada serviría, hermanos, llorar en el altar, pedir perdón y levantarse de ese mismo altar y no tomar alguna acción? Por eso es que vamos a hablar de corazones obedientes. Ese quebrantamiento que vimos hace 8 días del pueblo que lloraron, ¿verdad? Lloraron y aquí dice el texto: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y el pueblo seguía llorando y llorando, y no había manera de detener ese quebrantamiento. Pero ese quebrantamiento necesitaba un segundo paso, y era esto: un corazón obediente. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que cuando han venido algunos pastores a predicar, hay un hermano que siempre me dice: pastor, ¿usted le contó mi vida al pastor que vino a predicar?
Y le digo, sí, fíjese que me eché una llamada de 1 hora para acusarlo. Pero eso es muy común cuando he tenido la oportunidad de ir a predicar a otras iglesias. También, ¿verdad? Me dice, mire, ¿a usted le contaron mi vida? Y le digo, sí, fíjese que el pastor me habló y me dijo de usted, así que hoy preparé un mensaje para usted. Así que hoy preparé un mensaje para usted. El quebrantamiento sería incompleto si la obediencia no le sigue. ¿Por qué muchos creyentes están detenidos en su crecimiento espiritual? Santiago reveló la razón de esta condición. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Saben, hermanos, los próximos años pasaremos predicando la misma palabra. La misma palabra que se les enseña a los pequeñitos que están en este momento también en su estudio bíblico. La misma palabra que se les predica a los jóvenes. La misma palabra que ayer fue expuesta a las mujeres. La misma palabra que nos fue expuesta a los varones ayer en nuestra reunión. La misma palabra que hoy estoy exponiendo aquí será expuesta hasta que Cristo venga. ¿Cómo se mira un corazón obediente? ¿Qué hace un corazón obediente? Si estamos hablando de corazones obedientes, ¿qué es lo que hace un corazón obediente? En primer lugar, fundamenta su estilo de vida en la palabra de Dios. El crecimiento espiritual tiene 2 enemigos opuestos, pero igual de destructivos. 2 enemigos al crecimiento espiritual, opuestos, pero igual de destructivos. Me estoy refiriendo al legalismo y al libertinaje. El legalismo se disfraza de piedad, pero en el fondo no está ocurriendo absolutamente nada. El legalismo puede aparentar una vida piadosa, un celo por la palabra. Pero mire, por otro lado, algunos creyentes han sacado de su vocabulario la palabra santidad, porque la asocian con una actitud legalista. Hoy hablar de ser santos es, para muchos cristianos es como, ya van a empezar con su discurso de santurrones. Bien legalistas. Pero en la palabra nosotros encontramos esto importante. Lo que nosotros observamos en el capítulo 9 es el resultado de haber escuchado la palabra detenidamente. Entonces el pueblo tomó acciones. Y una de esas primeras acciones la leemos en los versículos 1 y 2 de Nehemías 9. Dice así: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Cilicio son ropas ásperas que en ese tiempo se usaban para mostrar dolor, para mostrar duelo, aflicción profunda. Y se sentaban en la tierra, en el suelo, y se echaban tierra, levantaban polvo. Y con eso ellos estaban mostrando el gran dolor que les consumía. Eso es lo que hicieron. Y ya se habían apartado de la descendencia de Israel, de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Cuando ellos escucharon la palabra del Señor, ellos no solo lloraron, ellos decidieron tomar acción. ¿Sabe qué decidieron? Separarse voluntariamente de las ataduras con los que no eran creyentes. Porque los no creyentes llevaron su corazón a inclinar a otros dioses. Eso fue lo que pasó con Salomón, ¿recuerdan? Salomón fue inclinado por sus mujeres a adorar a otros dioses cuando él, ¿recuerdan cuando inauguró el templo, el gran templo de Jerusalén? Que acababa de ser reconstruido también con Zorobabel en los tiempos de Nehemías. Bueno, ese gran templo reconstruido por Salomón, y cuando él oró y clamó al Señor, el Señor se manifestó. Ese gran hombre de Dios fue inclinado por mujeres que no tenían temor de Dios, inclinaron su corazón. Y entonces de ahí vino una decadencia moral y espiritual, y ahora este pueblo que ya habían dado a sus hijas en casamiento con aquellos pueblos paganos, además habían pactado
en otros asuntos comerciales, como lo vamos a ver en un momento. Ellos decidieron no más, no queremos ya tener relación con estos paganos, porque han llevado nuestro corazón en pos de sus dioses. Entonces, hermanos, en primer lugar, un corazón obediente que fundamenta su estilo de vida en la palabra necesita discernir entre santidad y legalismo. No es lo mismo, hermanos, suena parecido, pero no. El primero, la santidad, se conforma al carácter de Dios y a los principios establecidos en su palabra. Eso es santidad. Sed santos porque yo soy santo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios capítulo 5 dice que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, lava a su iglesia, la purifica a través de su palabra. Así que santidad se conforma al carácter de Dios y a los principios establecidos en su palabra. El legalismo prioriza la observancia estricta de lo escrito sin considerar una transformación espiritual. Por eso los fariseos fueron duramente atacados por el Señor, porque ellos, ¿verdad?, muchas veces atacaron al Señor desde su legalismo. Y le decían: mira, pero tus discípulos no se lavan las manos para comer. Y recuerdan la respuesta del Señor, tremenda respuesta. Porque claro, ellos leían en la palabra y eso era, pero no les importaba lo que estaba pasando en el corazón. Los creyentes necesitamos con urgencia aprender esta diferencia. Ciertos cristianos son tildados de legalistas cuando están tratando de sujetarse a los principios establecidos en la palabra de Dios. ¿Y sabe quiénes son sus peores enemigos? Otros cristianos. Otros cristianos. Ciertos cristianos son tildados de legalistas cuando están tratando de sujetarse a los principios establecidos en la palabra de Dios, mientras los legalistas pueden caer en el error de acusar de liberales a los demás cuando estos no se conforman a sus normas. Y esto es peligroso, hermanos, tanto lo uno como lo otro es sumamente peligroso. Acusar a un creyente sincero que está tratando de vivir bajo los principios de la palabra, acusarlo de legalista. Pero también es peligroso acusar a un hermano de liberal cuando no vive como tú quieres que él viva. No necesariamente a la luz de la palabra, sino tus gustos. Eso es muy peligroso también. Pero un corazón obediente se sujeta a la palabra de Dios y no a las tradiciones impuestas por otros creyentes. Pero además, mire versos 3 al 5. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Sabe qué nos encontramos aquí? Que la oración, la confesión y el ayuno tenían su base en la palabra de Dios. ¿Sabe por qué estoy diciendo esto? Por lo regular, nosotros clamamos cuando estamos en apuros. Confesamos nuestro pecado cuando es evidente ante nuestros ojos o los ojos de los demás. Ayunamos cuando el pozo parece no tener fondo. Pero ¿qué encontramos aquí? Que luego que les fue predicada la palabra durante muchas horas, su corazón fue transformado. La oración, la confesión y el ayuno son el resultado de la comprensión de la palabra de Dios, no de las emociones y circunstancias pasajeras. A pesar de la confesión sincera hecha por David, ¿recuerdan? Salmo 51.
ten misericordia de mí, oh Dios. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. A pesar de esa confesión sincera hecha por David, él también reconoció que había pecados ocultos que no alcanzaba a dimensionar. Salmo 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Porque David tenía muy claro que había pecados que estaban en su corazón, pero que él no alcanzaba a mirarlos, a dimensionarlos. No estaba consciente de esos pecados. Pero Nehemías 9 nos enseña que cuando la palabra alumbra nuestro entendimiento, no tenemos que esperar a sentir algo extraño, especial, o que alguna circunstancia grave ocurra, o ser acusados por nuestra conciencia para estar humillados delante de su presencia. Nehemías 9 nos enseña que la palabra es suficiente para caer de rodillas delante del Señor y confesarle nuestros pecados. No tenemos que esperar a que venga una crisis familiar terrible para entonces ayunar, orar y confesar. De acuerdo con el apóstol Juan, la humillación es la llave para recibir la fortaleza en tiempos difíciles. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, a ver, todos juntos, ya me gustó. Si confesamos nuestros pecados, una vez el pastor Bell, hablando de la confesión, quizá algunos recuerdan ese mensaje, cuando dijo que decirle al Señor: Señor, perdona todos mis pecados, amén, eso no era confesión. Son las Escrituras. Son las Escrituras las que enseñan a los creyentes cuál es el pensamiento correcto, cuál es el pensamiento incorrecto, cuál es el comportamiento incorrecto y cuál es el comportamiento correcto. ¿Sabe que eso no lo determina una iglesia? Yo no puedo pararme esta tarde, hermanos, y decirles: miren, esto es correcto, esto es incorrecto, porque yo me puedo equivocar. De hecho, lo hago a menudo, hermanos. Es la palabra. Dice: vino entonces a mí esta palabra de parte. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos, ¿verdad? Habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes, diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y el 7º mes, estos 70 años. Ahora, miren lo que está pasando. El pueblo fue llevado cautivo 70 años. Pero ellos no dejaron de orar, no dejaron de ayunar y no dejaron de clamar al Señor. Pero mira el reclamo del Señor de lo que ellos hicieron durante estos 70 años. Les dice: ¿habéis ayunado para mí? O sea, esos hábitos que ustedes tienen, ¿de verdad lo hacían para mí? Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? Esos hábitos seguían presentes en Mateo 6, 16 al 18 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor Jesucristo está enseñando la forma correcta, la intención correcta, la actitud correcta y lo que Él recibe como sacrificio. No tiene que ver con el ayuno en sí, tiene que ver con la actitud. Porque el pueblo de Israel siguió ayunando, siguió orando durante 70 años y Dios no recibió sus sacrificios ni su ayuno. Entonces un corazón obediente se somete a los principios de la palabra y su vida piadosa es guiada.
por la misma. En segundo lugar, un corazón obediente fundamenta su adoración en la palabra. Durante los últimos años, casi tenemos que hacer una apología de lo que es alabanza y adoración. Cosa que en el pasado no se hacía, pero ahora lo tenemos que hacer. Tenemos que explicar qué es alabanza y adoración, cuando la palabra lo explica claramente. Pero la alabanza y la adoración tienen su fuente en la palabra de Dios. Estas dos palabras, muchos las han limitado al terreno de la música y al canto. De hecho, muchos creyentes cuando escuchan alabanza y adoración, piensan que estamos hablando exclusivamente de la batería, la guitarra y el canto. Sin embargo, en la palabra del Señor nosotros encontramos que apuntan más a la actitud del corazón que al acto mismo. En la tentación de Jesús, Mateo capítulo 4, ¿lo recuerdan? Y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo, todo esto te daré. Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Sabe qué quería Satanás de Jesús? Quería algo más que sus rodillas dobladas. Quería su corazón. Quería su prioridad, quería su tiempo, quería que Jesús cambiara, invirtiera sus principios. Él no solo estaba pidiendo rodillas dobladas. Satanás no solo quería sus rodillas, quería su corazón, quería sus principios, quería su tiempo. Podemos cantar y ser quebrantados por la música, pero no tener un corazón para Dios. Entonces, ¿cómo se ve un corazón que tiene como prioridad la adoración basada en la palabra? En primer lugar, le da la importancia de vida a la palabra. El verso 3, vuelvo a leerlo. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Yo llevo poco más de 20 minutos predicando. ¿Y sabe cómo están algunos? Desde hace rato, hermanos, cabeceando. Desde hace rato, hermanos, y los veo desde aquí. Ya no podemos escuchar la palabra más tiempo. Pero miren estos hombres, este pueblo se detuvo a escuchar la palabra del Señor la cuarta parte del día. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil toda la escritura. Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Escudriñenla, medítenla. Así que un corazón que adora le da prioridad a la palabra, pero también reconoce que todo pecado primeramente ofende a Dios y lo confiesa. Eso es lo que dice la segunda parte del verso 3. Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Esto es lo que hizo ese pueblo. Ellos reconocieron, por haber leído la palabra, que había sido abandonada durante muchos años. Cuando la leyeron y se dieron cuenta de lo que había pasado, ellos confesaron sus pecados, pero no se confesaron ahí que fueron a Esdras, a Nehemías a confesarle sus pecados. Pues ¿quién era Nehemías? ¿Quién era Esdras? La palabra nunca enseña que debemos ir a buscar a un líder religioso para confesarle nuestros pecados, porque a él no lo hemos ofendido. Él no puede concedernos la gracia del perdón porque el ofendido es Dios. Salmo 51:4 dice, contra ti, ¿recuerdan a David? David, aquel escenario que se nos presenta en segundo de Samuel, perdón. ¿Recuerdan ese momento que él no fue a la batalla? Así que salió a caminar. Y desde su casa él pudo ver la casa de la vecina que se estaba bañando, hermosa, la mandó a traer, pero la vecina le dijo, ¿qué crees? Yo estoy casado.
casada, y mi esposo se llama Urías Eteo. Y David dijo, ¿quién es el rey? Yo soy el rey. Y entonces vino esa acción, ¿verdad? Mandó a matar a Urías Eteo, ¿verdad? Usted puede leer esa porción ahí. Y luego, pues él, obviamente, él adultera primero con Betsabé, manda a matar, permite que su esposo sea asesinado, y luego parece que aquí no pasó nada, pero luego el Espíritu del Señor comenzó a martillar su corazón, una y otra, una y otra, una y otra, hasta que vino este momento: contra ti solo he pecado. Él reconoció que su adulterio y su asesinato había ofendido primero a Dios. Y dice: y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Segundo de Samuel 12:13. Luego que él cometió esto tan terrible, Dios envió al profeta Natán. Y la reacción de David es: pequé contra Jehová. Pero ¿sabe que en ese momento él todavía no tenía conciencia de ese terrible pecado? O sea, el profeta Natán llega a David y le dice: tú eres ese hombre. Y entonces la reacción de David es: yo pequé. Y el profeta le dice: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, no morirás físicamente, pero a partir de hoy te consumirás, David. Por eso es que él dice: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Y él habla, ¿verdad?, de una forma tan poética. Su verdor se convirtió en sequedales de verano. Mi pan de día y noche, dice David, fueron mis lágrimas. O sea, Dios le dijo: no te voy a matar, pero ¿sabes qué voy a hacer? Te voy a consumir. Y David lo describe como: de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. No morirás. Eso fue lo que le dijo Dios a Adán: no morirás, muriendo morirás. Salmo 41:4. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea, llegó un momento en el que David ya no pudo sostenerse, ya no podía, sabía que tenía que llegar delante del Señor. Y entonces esta fue su oración: contra ti solo he pecado. Estamos hablando que reconoce que todo pecado confiesa. Primeramente ofende a Dios y lo confiesa, y en tercer lugar exalta a Dios porque Él es Dios, y no únicamente porque Él hace, por lo que Él hace a favor de los suyos. Saben, hermanos, Él es digno de toda nuestra adoración. Dios es digno de toda nuestra adoración. Tan es así que un día Filipenses capítulo 2 dice que delante del Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. Aunque muchos pregunten si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pero la palabra del Señor afirma que Él está activo en su mundo. Por eso es que esta declaración hermosa que leemos ahí, ¿verdad? En el versos 5 y 6, levantaos, dijeron, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendigas el nombre tuyo, glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que en ellos hay, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Él es digno de toda nuestra adoración, aunque no responda lo que nosotros le pedimos conforme a lo que nosotros le pedimos.
Sabes, hermano, si hay una petición en tu corazón que te está cargando y pareciera que Dios no responde, aún así Él sigue siendo digno de toda tu adoración. En los siguientes versos, en el capítulo 9, yo me encontré por lo menos 13 declaraciones acerca de Dios. Yo les decía a los del primer servicio, si ustedes encuentran más de 13, pásenme las que siguen, porque yo me encontré 13 durante estos días. Me encontré en el capítulo 9 a un Dios creador, a un Dios redentor, a un Dios fiel, a un Dios compasivo, a un Dios misericordioso, a un Dios poderoso, a un Dios protector, a un Dios guiador, a un Dios personal, a un Dios santo, a un Dios proveedor, a un Dios justo y a un Dios paciente. Eso es lo que me encontré en el capítulo 9. Pero sabe, también me encontré un contraste. Y esto fue: seres humanos soberbios, indiferentes, rebeldes, idólatras, asesinos y blasfemos, y la lista continúa. Vuelvo a repetir, también me encontré en el capítulo 9 a seres humanos soberbios, indiferentes, rebeldes, idólatras, asesinos y blasfemos. Pero ¿sabe qué es lo más terrible de esto? Es que esta descripción no la hace de seres humanos que no conocían a Dios, sino de aquella generación que vio su poder, que fue testigo de su compasión, provisión y todo lo que el capítulo 9 describe como respuesta a ese Dios bondadoso. O sea, en medio de esa bondad revelada, también nos encontramos a un pueblo rebelde, a un pueblo idólatra, a un pueblo que mató a sus profetas porque no soportaban escuchar la palabra del Señor. Pero un corazón obediente fundamenta su adoración en la palabra, así que le da la importancia debida a la palabra. Reconoce que todo pecado primeramente ofende a Dios. Y número 3, exalta a Dios porque Él es Dios. Y vámonos perfilándolo al cierre de este mensaje. En tercer lugar, un corazón obediente fundamenta su compromiso en la palabra. En el verso 10, en el verso 38 del capítulo 9, al final del capítulo 9, después de todo lo que ellos escucharon que Dios hizo, y cómo ellos respondieron, cómo sus padres respondieron, ellos terminaron diciendo esto: a causa de todo esto, es decir, a causa de esa bondad de Dios, a causa de esa misericordia, a causa de esa fidelidad, a causa de esa compasión. Porque mire cómo termina el verso 17 donde José concluyó la lectura. Dice así, verso 17, capítulo 9: no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú, lo leemos todos juntos, hermanos, dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. O sea, a pesar de lo que somos, Dios no nos ha abandonado. Así que a causa de todo esto, de lo revelado en la palabra, de la bondad de Dios y de la respuesta de nuestros antepasados y la nuestra hasta este momento, ellos dijeron: nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿Sabe? En este punto ya la emoción ha quedado atrás. Ellos ya habían llorado en el capítulo 8 y derramaron su corazón y lloraron, pasaron unos días, volvieron a leer la palabra. Así que en este momento la emoción ya había quedado atrás, ya se habían desahogado, y lo que van a hacer a continuación lo harían con toda la claridad de su mente y la disposición de su corazón. Ya no estaban emocionados. Ahora estaban dispuestos a obedecer la palabra.
antes de mostrar lo que voy a mostrar, algunos toman Eclesiastés capítulo 5 para evitar hacer compromisos. Sin embargo, la enseñanza es hacerlo no con la ligereza de las emociones. Esto es lo que dice Eclesiastés 5, escuche bien. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni con tu corazón, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Ahora, muchos piensan que Eclesiastés capítulo 5 está diciendo mejor no prometas. ¿Sabe qué está diciendo en realidad? Es lo que vayas a hacer, hazlo, no con ligereza. Sé muy consciente de lo que le vas a prometer al Señor, porque Él te lo va a tomar en serio. Eclesiastés 5 no está diciendo no, ¿verdad? Si no como no vas a cumplir, mejor no hagas nada. No, Eclesiastés 5 está animando al adorador a venir y hacer un pacto con el Señor, pero no a la ligera. Y esto es lo que van a hacer ellos. ¿Sabe qué van a hacer? Capítulo 10. Ellos comprometieron 3 áreas, no más. Ya no vamos a hacer eso. Vamos a honrar a Dios. ¿Sabe de dónde viene este? Deuteronomio 7, 3 y 4, lo leo. Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés, al pueblo, antes de que llegaran a la tierra prometida. Le dijo, no te mezcles con las otras naciones, van a inclinar tu corazón, tus hijos y tus nietos van a terminar adorando a los ídolos, así que no se los entregues. Alguien dirá, bueno, ya no estamos en ese momento. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Señoritas y jóvenes, cuando nosotros les decimos no te cases con un incrédulo, ¿sabes? Por experiencia, a lo largo de estos años en el ministerio pastoral, 15 años ahora, ¿verdad? Yo puedo decir, yo ya te estoy viendo 15 años adelante. Claro, tú estás viendo este momento, ¿verdad? Está guapo, no, pero es que en la iglesia están feos, pastor. Mire, de verdad es buen chico. ¿Sabes qué estoy viendo 15 años después? ¿Qué se ven 15 años después? Por lo menos en la experiencia que el Señor me ha dado. Amargura,
rencor, indiferencia. Nacen los hijos y ya trajeron el pleito desde que nació el primer bebé, porque ella lo quería llevar, ¿verdad?, a su religión, el otro dijo no, pero ahora están así. Tu familia que es cristiana, sí, la tuya que es esto, y comienzan. No solo eso, hay mucho más. Pero ¿qué dijeron ellos? Señor, perdónanos. No lo volveremos a hacer, no lo vamos a hacer, vamos a respetar tu palabra. Nosotros no vamos a permitir que nuestros hijos se casen con los de las otras naciones, porque ya sabemos lo que va a pasar. Querido joven, querida señorita, guarda tu corazón. Queridos padres, peleen por sus hijos. Ay, pastor, usted ya sabe cómo los hijos de ahora, ¿verdad? Pues ya lo dimos, ya se casó. Claro, después van a buscar ayuda. Pero ¿saben? Lastimados, heridos. Pero gracias a Dios por su gracia y gracias a Dios por el Evangelio que restaura. Segunda área que ellos comprometieron, espiritual. Asimismo, verso 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Saben qué están diciendo? Ya no vamos a tener actividad comercial el día de reposo, vamos a honrar al Señor. O sea, hasta eso, hermanos, dejaron de honrar al Señor en el día que Él pide que se le santifique. Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, el primer día de la semana, los creyentes ahora nos reunimos el domingo porque es el día en el que Cristo resucitó y nosotros honramos el día del Señor. Y el apóstol Pablo, Lucas narrando, dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Probablemente mañana salgo a la Ciudad de México, hermanos, así que al estilo de Pablo voy a alargar el discurso hasta la medianoche. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, yo se lo devuelvo. Esto es lo que pasó cuando escucharon la palabra. Ellos dijeron: ya no vamos a trabajar en el día de reposo. Saben, hermanos, hay creyentes que todavía trabajan el domingo, porque dicen: es que si no salgo el domingo no me alcanza. Pero sí creemos en un Dios fiel y sí creemos en un Dios proveedor. Pero el domingo no es tan fiel, ¿verdad? Ahí sí yo tengo que ir. Esto fue lo que decidieron: no más, no vamos a trabajar el día del Señor. La tercera área que ellos comprometieron, ustedes lo pueden leer en los versos 32 al 39. Dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Y aquí vienen algunos textos donde ustedes pueden revisar en la tarde, ¿verdad? Meditar en ellos. ¿De dónde salen estas enseñanzas? Pero ellos dijeron: ahora vamos a usar de manera correcta nuestros recursos. Vamos a cuidar el templo, vamos a hacer esto, vamos a ir en pro de la obra. Hermanos, eso es lo que hace la palabra de Dios. Levítico 6, 12 al 13: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar. Y otras instrucciones que leemos ahí. También nos encontramos instrucciones financieras en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia, dice Pablo. Cada primer día de la semana,
cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas, y cuando haya llegado a quienes hubierais designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. O sea, en el Nuevo Testamento también nos encontramos instrucciones financieras. Cuando ellos leyeron que tenían responsabilidades en el templo, ellos dijeron: vamos a hacer cambios, incluso en la manera en que administramos nuestros recursos. Estamos hablando de la restauración espiritual. Estamos hablando de ese tiempo, de esos años que Nehemías debía invertir en su pueblo. Concluyo diciéndoles, hermanos, la palabra de Dios restaura y dignifica. Es la palabra de Dios, hermanos. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y significa que Cristo ya no me mira como me miraba antes, lleno de cosas terribles. Porque muchos piensan que este texto significa que de modo que si alguno está en Cristo ya olvidó todo lo que era en el pasado. No, hermanos. De hecho, creo que no lo vamos a olvidar. El pasado nos va a seguir persiguiendo, porque es un instrumento de Satanás para decir: ¿a poco muy santo? ¿Te acuerdas cómo eras hace unos años? Así que quizá no vamos a olvidar, pero lo que está diciendo este texto es: de modo que si alguien está en Cristo, está cubierto, está escondido en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas para Dios quedaron en el pasado. Esa corrupción ha quedado en el pasado, y ahora Cristo mira al pecador como una nueva criatura, limpia, pura, santificada, glorificada. Así es como Dios nos mira, aunque nosotros sigamos viéndonos a la luz de nuestro pasado. Y finalmente dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que, hermanos, ¿se da cuenta por qué el proceso de restauración tomó más de 20 años? Porque a nosotros nos encanta guardar nuestro pasado, nuestro dolor. A nosotros nos encanta vivir reclamándole a Dios de su infidelidad, cuando somos nosotros los infieles. Por eso es que Nehemías se detuvo, no el siguiente domingo, pero pronto vamos a estudiar cuando Nehemías y el pueblo y los levitas dedicaron el muro. Pero antes de hacer una fiesta de celebración para la dedicación del muro, ¿sabe qué hizo Nehemías? Quería restaurar los hogares que estaban destruidos. Quería restaurar corazones heridos, amargados. Y ese proceso solo estaba comenzando. La muralla estaba lista, pero no había hogares. De hecho, si ustedes, yo les pido que lo lean, ¿verdad? El capítulo 11, se van a dar cuenta de lo que pasó. Y luego el capítulo 12 viene la dedicación. Siguiente domingo tocaremos otro tema, pero quería detenerme aquí, hermanos, esta tarde, y animarles a mirar, ¿verdad?, la palabra, y que juntos, hermanos, de verdad podamos dar pasos que el Señor espera de nosotros. ¿Ya lloraron? Nehemías capítulo 8.
ya clamaron, pero en Nehemías capítulo 10 se levantaron y dijeron: esto es lo que vamos a hacer. Puestos de pie, hermanos. Quiero pedirles, por favor, que cierren sus ojos, hablen con el Señor. Y el día de hoy yo quiero cerrar con una invitación. Esta invitación tiene que ver con 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quizás alguno de los presentes todavía no está en Cristo. Quizás alguno, cuando mira su condición, se da cuenta que Dios todavía no lo mira con ojos de justicia, que sabe claramente que su pecado, que Dios mira corrupción. Quizá alguien esta tarde dice: pastor, yo quisiera estar escondido en Cristo. Yo quisiera ser perdonado de mis pecados, limpiado, limpiada. Yo quisiera hoy que Cristo me mirara a través de su justicia y que delante de Él el pasado sea pasado, aunque a mí me persiga los próximos años. Si alguien dice: pastor, yo quiero tener a Cristo, yo quiero a Cristo en mi vida, yo solo voy a pedir una cosa. ¿Puedes levantar tu mano ahí donde estás? Y al hacerlo solo me estás indicando esta decisión de querer tener a Cristo en tu vida. Yo estoy mirando a una persona, gracias por su mano, la puede bajar. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? Gracias. Gracias, puede bajar su mano. ¿Alguien más que dice: pastor, yo no he tenido nunca un encuentro con Cristo y yo le necesito a Él en mi vida? Necesito que Él perdone mis pecados y me limpie. ¿Alguien más? Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu gracia inmerecida, por tu misericordia, porque dice en Nehemías 9:17 que a pesar de lo que el pueblo hizo, tú no los abandonaste. Y a pesar, Señor, nosotros esta mañana con esa conciencia podemos decir hoy que a pesar de lo que nosotros somos, tú has prometido al fiel Consolador. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu misericordia y gracias porque tú te acuerdas que somos polvo. También gracias porque un día regresarás por tu iglesia para glorificarla. En el nombre de Jesús oramos. Amén.